del Centro y con un gustazo tenemos a Fabricio Mejía. Ya ven que nos habían estado preguntando por él, pues ya está en martes. Fabricio, ¿cómo te va? Un saludote. Un saludote, Lourdes, Marta, Ramón. Hola, Fabricio. ¿Cómo estás, Fabricio? Qué gusto. Cumplimos un año, ¿qué crees? Pues, Y no estás aquí. y no, bueno, estuve buena parte del año hasta que tuve que encerrarme a hacer una novela porque sí hay que concentrarse para escribir. El tiempo apremia. El tiempo apremia y sí hay que estar pensando todo el tiempo en eso y entonces sí es como, digo, me sigo distrayendo, pero estoy concentrado en hacer esto. Oye, pero tenemos el placer de leerte en proceso, tenemos el placer de leer tus redes sociales y siempre estás activo. El tema central del día de hoy, pues, versa sobre el papel de los medios de comunicación en esta cuarta transformación. Y luego yo te veo decir cosas muy ciertas, mi querido Fabricio, como que pongamos atención en lo que estamos leyendo, por ejemplo. Palabras más, palabras menos. Pues sí, sí, lo que pasa es que acostumbramos ahora, sobre todo con las redes, a tomar las cosas literalmente, no revisar de qué fuente vienen, no pensar en los motivos de esa persona para poner eso, y el caso, digamos, el ejemplo más dramático del asunto es que, por ejemplo, en las redes no existe la ironía ni el sarcasmo, siempre se interpreta literalmente todo y bueno, quienes nos empezamos por ejemplo en Twitter, yo en 2009, yo hacía mucho sarcasmo, mucha ironía y lo he dejado de hacer porque se prestaba a una enorme confusión. Claro. Y entonces nos hemos vuelto un poco solemnes en las redes, pero en el caso de los medios de comunicación y la cuarta transformación, bueno, yo creo que hay dos asuntos ahí que están en la mesa, ¿no? Por una parte, el cambio que se hizo del recorte a la publicidad de los medios tradicionales, que pues enojó a los dueños de los medios. Aquí hay que diferenciar muy claramente, digamos, los dueños de los medios que tienen una agenda política, de los periodistas que pues obedecen órdenes de la redacción, los periodistas que ganan mal, que tienen que estar yendo de un lugar a otro para buscar las notas, que en general no tienen seguridad social, ni seguros médicos, etcétera. Eso hay que diferenciar una cosa de la otra, porque luego decimos los medios y nos estamos refiriendo a todo eso, digamos, a los dueños, pero también a los trabajadores del calcetín, digamos, ¿no? Y entonces los medios tradicionales se quedan claramente sin poder ubicarse frente a un nuevo poder, ¿no? Yo me he cansado de repetir que el poder no es alguien, sino es una relación que establecemos unos con otros, de obediencia, de servidumbre, como le decían, de servidumbre voluntaria, y que en realidad pues un cambio de poder pues significaría un cambio en el posicionamiento de los medios, y esto no ha ocurrido, ¿no? Y entonces los medios tradicionales lo que han hecho en la cuarta transformación es seguir palmo a palmo la mañanera de todos los días y reaccionar frente a ella, ¿no? Pueden reaccionar en contra, pueden reaccionar con una fake news, pueden reaccionar con una interpretación de lo que se dijo, y como en el último caso, el de la semana pasada, pueden recortar, sacar de contexto una cosa que dijo el presidente sobre Ayotzinapa, y tratar de armar ahí una nota y una reacción de la opinión pública. Y por otro lado tienes el asunto de las redes, que se han convertido también pues en un campo de batalla, digamos, de posiciones, de apoyo, pero si tú revisas, que es lo que a mí siempre me asombra, si tú revisas los niveles de aceptación del presidente, pues no tiene nada que ver con lo que está pasando ni en los medios tradicionales ni en las redes sociales, ¿no? Está mucho más
relajado el ambiente en general en la sociedad que el que se puede ver en los medios de comunicación, que tienden pues a la histeria y a la descalificación, ¿no? Oye, Fabricio, ¿por qué los medios en México no dicen, como en otros países del mundo, de qué tendencias son? O sea, ¿no sería más fácil decir, pues soy de derecha, soy de izquierda, soy centro, algo así? ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, fíjate que ahora que he estado siguiendo a los medios de Estados Unidos en torno al impeachment de Trump, pues es claro, digamos, qué esperas de unos y de otros, es decir, qué esperas de CNN y qué esperas de Fox. Ahora, no esperes la verdad. Sí. Sino su tendencia de cada quien. Sí. Cada quien tiene su tendencia muy definida, se sabe, incluso hay una especie incluso como de un cinismo, digamos, de decir, bueno, sí, yo voy a preguntar esto porque ya saben que yo estoy a favor o ya saben que yo voy a defender a Trump. Pero en realidad lo que tienes que hacer es ver los otros medios. Yo siempre contrasto con Al Jazeera, por ejemplo, con Telesur, que te van dando otros posicionamientos ideológicos y ahí medio puedes armar algo de lo que está pasando, ¿no? Fabricio, aquí de manera muy amena, como siempre lo haces, has puesto varios puntos que nuestra audiencia puede tomar como una regla o reglas de cómo no caer en las fake news o cómo no caer en la posverdad. Primero, saber cuál es la fuente, de dónde viene la información. Segundo, contrastar, buscar otros medios. Porque como bien dices, pues la verdad no vas a encontrarla, sino a través de un análisis que tú mismo, como receptor de la información, hagas. ¿Qué otra cosa es? Además, has comentado pues que el sarcasmo y la ironía son dos especies en vías de extinción en las redes sociales. Pero ¿qué otras recomendaciones nos puedes dar? Porque creo que hay que hacer una labor desde medios como Barlovento para que la gente tenga elementos de juicio y de análisis, que se pierde mucho eso en esta época. Sí, yo creo que una de las reglas, digamos, para detectar una fake news es, si es contra alguien y no contra lo que dice, ahí ya tienes una motivación de otro tipo, ¿no? Si es, digamos, en el colmo, digamos, sería pues todo esto que le ha pasado a gente como Citlali Hernández o al propio Gibran Ramírez, sobre su físico, sobre su forma de hablar, ¿no? Al presidente también le pasa. Si ves eso, es evidentemente la motivación es personal, no hay argumento, etcétera. Hay que fijarse en los argumentos y ya teniendo, digamos, pudiendo entresacar el argumento, ver a qué se refiere específicamente. Es decir, era esta regla de oro de cuando se empezó, digamos, la libertad de expresión, que ya no se censuraba previamente la prensa en Inglaterra. Estamos hablando de hace muchísimos siglos, es decir, estamos hablando del siglo XVII. Cuando salió el acta que ya prohibía la censura previa, pues se armó, digamos, un verdadero, como dicen los argentinos, quilombo, de pasquines, de fake news, de periódicos nuevos, etcétera. Y la regla de oro era la precisión en las definiciones. Y yo creo que eso sigue siendo válido, ¿no? Oye, Fabricio, perdón, nada más quiero decirte aquí en lo que estás enumerando para diferenciar entre una y otra. ¿Cómo podrías determinar si esta información que sacó Proceso y sacaron otros medios es o no una fake news? Y me refiero al tema de la estela de luz de Felipe Calderón, en donde solamente Proceso está diciendo quién fue el constructor de esa estela de luz. Del otro lado, todas las redes están afirmando que fue Alfonso Romo. ¿Qué podrías decir tú? Yéndonos a este ejemplo que tú estás delimitando. Bueno, el medio es el mensaje y después hay que verificar quién tiene la responsabilidad. Es decir,
lo que se está atacando de la estela de luz es la corrupción brutal que todos conocemos. 192% de sobreprecio, ajá. Y entonces necesitamos saber de quién fue la responsabilidad, ¿no? Finalmente, digamos, si algo pasa en un país como México, es por supuesto del presidente de la República, quien tiene en su poder el presupuesto, quien tuvo la gran idea de conmemorar el bicentenario de la independencia con un edificio bastante horrible y encerrado en una zona que ya, pues digamos, un edificio más y ya se fue rebasado. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Es decir, ahí sí, por ejemplo, ves claramente cuáles son las motivaciones de unos, de otros, ¿no? De quién tiene la responsabilidad sobre ese presupuesto federal y público que se ejerció en el caso de la Estela de Luz. Pero lo que te digo de la precisión creo que es importante porque, por ejemplo, solemos llamarle de una forma a las cosas y hay que verificar si ese adjetivo o ese sustantivo puede ser aplicable. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues no puedes decir que la revocación de mandato es un intento de reelección. Claro. No, porque es lo contrario. Es lo opuesto, sí. No, no puedes decir que hay censura hacia los medios porque ya no les está dando dinero público el gobierno, pues no, tampoco puedes decir eso. No lo puedes decir porque todos los días hay una mañanera. Es decir, ese tipo de cosas, pues no las puedes decir sin fijarte, digamos, en la precisión de las palabras, ¿no? Pero ¿cómo determinas, en el ejemplo que yo te ponía, Fabricio, cómo determinas que Proceso está diciendo la verdad, está dándole el nombre del constructor y está diciendo que ni siquiera lo invitaron a la inauguración y los demás medios, en redes también, muchísimo, están diciendo que fue Romo? O sea, ¿cómo le haces para que digas, no, esto es una fake news? Pues bueno, hay una regla de oro de nuestros medios que es, o bueno, de la alfabetización mediática, que es no necesariamente lo viral es verdadero, ¿no? Lo verdadero es verdadero, ¿no? Lo verdadero tiene comprobación, puedes contrastarlo, puedes replicarlo, y entonces, bueno, si hay un contrato de un constructor, pues ahí eso se puede replicar, se puede aportar al debate, y no necesariamente que mucha gente esté diciendo una cosa quiere decir que sea verdadera, simplemente fue que se hizo popular, ¿no? Y que habla también pues de una serie de, supongo, no he visto bien, pero porque estoy haciendo una novela, pero no he visto bien quiénes están promoviendo esta viralización, porque ya viste, ¿no? O sea, el estudio que hizo y lo que sigue el supuesto rechazo a Evo Morales en México, pues provenía de Mariana Gómez del Campo, el hijo de Felipe Calderón, o quien se supone que es el hijo de Felipe Calderón en redes, el Tupaburros. Eran 6 cuentas nada más. Entonces también hay que revisar eso. No le pido, por supuesto, al público lector que haga todas esas cosas. También es papel de ustedes ahí en Barlovento, ¿no? Claro, te agradecemos muchísimo. Quería preguntarte si te podemos contactar el próximo jueves para que hablemos de este fenómeno en redes sociales de todas las difamaciones que ha sufrido Evo Morales. Sí, con todo gusto, Lulu. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias. Recibe un abrazo. Un abrazo. Y una felicitación a ti Luego. también, que eres parte esencial de este equipo. Suerte con la novela. Pues vamos a hacer una posada pronto. Pues ya estamos. Ya estamos. Muchísimas gracias a Fabricio Mejía. Me voy rápidamente a un corte. Agradezco a Marta Zamarripa por haber estado con nosotros y le voy a dar paso a Rodrigo Páez, que ya está aquí. Vamos a hablar de Colombia.